En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. Siete de la mañana con 16 minutos, avanzamos aquí en Horizonte Educativo. Como lo anunciamos al inicio del programa, tenemos aquí en la mesa de trabajo al doctor Marco Manzano, de la Organización de Abogados Manzano y Manzano, con quien ustedes pueden interactuar, pueden hacer sus preguntas sobre pensiones, cesantías, en fin, todos estos temas que interesan al magisterio. Solo usted tiene que llamar a nuestras líneas telefónicas 246-8107, 246-2712 o al celular 310-300-5312 y formular sus preguntas. Lógicamente aquí muchos maestros nos hicieron llegar sus preguntas por correo electrónico. Hay uno de la profesora María Benavides, sin embargo necesitamos algunos datos, por eso si la profesora María se puede comunicar con nosotros, le agradecemos. Bueno, y vamos a iniciar con estas preguntas. A ver, profesor Juan Antonio. Bueno, este es un tema de manera muy general que se ha planteado y es el que tiene que ver con la pensión anticipada cuando es por accidente de trabajo o enfermedad profesional. A los maestros, a las maestras los están y las están liquidando por debajo de lo que debe ser. En otras palabras, pues están quedando muy mal liquidados. Doctor Marco, ante esta temática, ante esta problemática, ¿qué decirles hoy desde la organización Manzano y Manzano a todos los maestros? Bueno, Juan Antonio, efectivamente lo que tú dices es cierto. Es por eso que en la cuña publicitaria que acabó de pasar estamos señalando de que ese punto de la mala liquidación de esa pensión anticipada o pensión de invalidez, pues está mal liquidada. Perdón. Por eso es que hemos dicho entonces lo siguiente. Uno, hay que tener en cuenta que con este régimen pensional que está perjudicando es fundamentalmente a los docentes del 1278. Y dos, docentes antiguos que no son del 1278, pero que piensan que son del 2277, pero en el momento de solicitar la pensión no los tienen en cuenta con el 2277 por una sencilla razón. Le dicen, profesor, usted estaba en provisionalidad o usted venía por orden de prestación de servicio. Y hay muchos docentes a nivel nacional que efectivamente prestaron sus servicios sin haber concursado, nunca quedaron en propiedad con el régimen del 2277 y por esa situación les dicen, ustedes son del 1278. Pero es que yo no he concursado ni siquiera para el 1278. Sí, pero le vamos a aplicar el régimen que es para los docentes del 1278, porque nunca se vincularon en propiedad y por lo tanto les dan ese tratamiento. Entonces, para que tengan en cuenta, lo que yo voy a explicar es entonces, para los docentes del 1278 que les aplican ley 100, estamos hablando ahora en pensiones, ¿cierto? Y para los docentes antiguos que nunca fueron nombrados en propiedad, ni mucho menos tomaron posesión de su cargo, y por lo tanto para efectos pensionales les aplican ley 100 de 1993. Aclarado eso, también tenemos que diferenciar lo siguiente, que para la pensión anticipada o pensión de invalidez, en cuanto a la pensión por enfermedad común, no hay que hacer ninguna reclamación, porque sí los están liquidando de acuerdo como es, según esa misma ley 100 de 1993. Pero para los docentes, vuelvo y repito, del 1278 o antiguos que les están aplicando la ley 100 de 1993, cuando se trata de por invalidez por accidente de trabajo o invalidez por enfermedad profesional, ahí la liquidación sí la están haciendo mal y por eso, Juan Antonio, tienes razón cuando dices que efectivamente les están pagando una pensión por encima del, cuando no es por el mínimo, por lo menos por encima del mínimo, que no les alcanza. Son docentes que del 1278, pues sabemos, tienen una asignación a veces superior al $1.000.000 y resulta que los están liquidando escasamente con el mínimo. Entonces, en estos dos casos, volvemos a repetir, accidente de trabajo y enfermedad profesional,
los están liquidando mal. Por eso es que nosotros les decimos y les exigimos, por así decirlo, que cuando nos van a hacer esta consulta, tienen que llevar el documento de la entidad, en este caso pues quien los atiende en salud, de la pérdida de la capacidad laboral. Allí tiene que decir si esa pérdida de la capacidad laboral es por enfermedad común, o si es por accidente de trabajo, o si es por enfermedad profesional. Y de acuerdo a eso, entonces, iniciamos las correspondientes actuaciones, no solamente administrativas, sino actuaciones jurídicas, esto es la demanda que hay que realizar ante las correspondientes instancias judiciales. Entonces sí, tiene razón, los están liquidando mal en esos dos aspectos. Bueno, muy bien, cuando son las 7 de la mañana con 22 minutos, avanzamos aquí en la compañía del doctor Marco Manzano de la Organización de Abogados Manzano y Manzano. Ustedes también se pueden comunicar con nosotros 246-8107, 246-2712 o al celular 310-300-5312 y formular sus preguntas y sus inquietudes. Precisamente tenemos en la línea telefónica a la profesora Margarita Duarte de la localidad 19, quien tiene una inquietud para el doctor Marco. Profesora Margarita, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy grande y pedagógico en esta mañana a los maestros y maestras que nos escuchan y al doctor también que nos está asesorando en todas las cuestiones jurídicas. Profesora Margarita, ¿cuál es su inquietud? Sí, mire, mi inquietud es con respecto a los pensionados. Sí es cierto que no se ha tenido en cuenta la solicitud de revisar los factores salariales para modificar las pensiones que no los han tenido en cuenta. Y la otra pregunta bien importante es para preguntar también si además de esos factores salariales en qué tiempo se pueden reclamar, cuántos años deben pasar para uno hacer esas reclamaciones y qué ha pasado con los descuentos que se hacen de salud para las personas que reciben dos pensiones y el salario o una pensión y el salario, y si es cierto que han modificado esos descuentos para los pensionados. Bueno, varias preguntas. Vamos, doctor Marco. Sí, son varias preguntas. Primero que todo hay que diferenciar lo siguiente. Se pueden solicitar efectivamente la revisión de las pensiones, tanto de gracia como la pensión de jubilación, porque no incluyeron todos los factores salariales efectivamente. Pero hemos dicho que la revisión de los factores salariales en pensión gracia ya no requieren abogado para hacer esta solicitud, como quiera que la UGPP está incluyendo todos los factores salariales cuando reconoce la pensión gracia. Y si no ha reconocido esos factores salariales, directamente lo hace el docente y la UGPP, hoy en día reemplazando a la antigua Cajanal, le incluye esos factores salariales, pero tener en cuenta lo siguiente, no está incluyendo uno la prima de servicio, pero de todas maneras se puede hacer directamente la reclamación directamente por el docente, y si no incluye la prima de servicio, que es la que viene pagando últimamente a los docentes, pues sencillamente ahí sí busca los servicios de un profesional de derecho para que le reclame esta prestación. Y dos, hemos dicho que algunos docentes nacionales les fue reconocida la pensión gracia directamente por la antigua Cajanal, y hemos advertido que estos docentes que fueron, o que si fueron nacionales porque ya se retiraron, o lo son si no se han retirado, no deben hacer ninguna reclamación de estos factores salariales, porque inmediatamente empieza hoy la UGPP unos procesos de orden judicial para decirle al señor juez o el magistrado que por favor anule la resolución que decretó o que reconoció esa pensión gracia al docente nacional, y entonces ahí vienen otros problemas más graves. Esta advertencia la hemos hecho muchas veces, por la sencilla razón que en ese entonces la Cajanal pues daba de buena fe, por así decirlo, esa pensión gracia a los docentes nacionales, pero ustedes saben que no tienen derecho a la pensión gracia y le hemos explicado muchas veces por qué. Dos, en el caso de la pensión de jubilación, efectivamente,
o pensión de derecho, que así la conocen los docentes, que es la que da directamente el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Hubo un periodo que hemos venido señalando de tiempo atrás, del 2003 aproximadamente al 2008, en que no se incluyeron los factores salariales de prima de Navidad, prima de servicio y prima de vacaciones. Estos procesos se llevaron adelante y tuvieron un fallo pues favorable, se ganaron esas demandas. Muchos docentes no creyeron en esto y nunca demandaron, y hoy en día pues tienen una mesada pensional inferior a la que deberían de tener. E inclusive a los docentes nacionales nunca les han incluido la prima de Navidad, y hemos dicho que sí tienen razón a la prima de Navidad y por lo tanto hay que reclamarla. A ellos en ningún tiempo se la han reconocido. A quienes no se la reconocieron entonces fue a tanto nacionales como nacionalizados en la franja del 2003 al 2008. Pero aún así, después del 2008 hay muchos casos de docentes que no les han incluido todos los factores salariales. Entonces, ¿cuáles son los factores salariales? Que es una pregunta muy frecuente. Son todas las asignaciones que periódicamente recibe el docente. Vamos a aclarar. 1. La ley dice, y en eso no hay ningún problema porque no hay por qué reclamarlo porque la ley lo otorga. Lo que tiene en cuenta cualquier entidad del orden nacional, municipal o distrital para liquidar una prestación, y en este caso la pensión de jubilación, que es la que estamos tratando, hacen parte de esa liquidación la asignación básica, que es la que tiene cada docente de acuerdo a su grado en el escalafón docente. 2. Las horas extras, independientemente que se las paguen en un mes, en 2 meses, en 3 meses o en 4 meses, horas extras deben ser incluidas para la liquidación de la pensión, bien sea gracia o bien sea de jubilación, sin tener que recurrir a un abogado. La asignación por servicios prestados, que es una asignación que hemos dicho no tienen los docentes, pero sí lo tienen todos los demás empleados del orden nacional, municipal y distrital que trabajan con el Estado. Las otras asignaciones que tienen que liquidarle y que no trabajan son los festivos, dominicales, jornadas, bueno, aquí no quiero meterme en el problema de las jornadas extendidas, pero también deben ser tenidas en cuenta. Digamos que eso fundamentalmente son lo que se debe tener en cuenta para liquidar la pensión. ¿Qué no tienen en cuenta? Aquellas otras asignaciones que periódicamente recibe el docente, en este caso que estamos analizando de los docentes, son la prima de Navidad, ahora la prima de servicio, la prima de vacaciones, el auxilio de transporte en algunos casos, la asignación o el auxilio de alimentación, la prima de ruralidad y todas aquellas otras primas que le vienen pagando anualmente. Es por eso que hemos dicho también que ahora que les están reconociendo la prima de servicio, pues es factor salarial, y eso lo venimos reclamando de tiempo atrás, cuando comenzaron a pagar la prima de servicio, que no la tuvieron en cuenta como factor salarial, porque ya el Consejo de Estado unificó criterios en su sala plena en que todas esas asignaciones constituyen factor salarial. Desde el año 2010 lo dijo, eso no es nuevo, y por lo tanto esas asignaciones deben ser tenidas en cuenta para la pensión. La compañera Margarita pregunta que si se puede hacer y en qué época. Pues en cualquier época. En cualquier época se puede reclamar. Que yo me pensioné hace 10 años y nunca lo hice, pues lo puede hacer ahora. Lo que pasa es que solamente le van a reconocer 3 años atrás. Los otros 7 años, por ejemplo, pues se pierden. ¿Y por qué los perdió? Pues por no haber creído cuando nosotros dijimos que les estaban debiendo esas primas, y hoy en día pues quieren reclamarlas, lo pueden hacer, y efectivamente esas demandas se vienen ganando. A las 7:35 les estamos recordando que hoy tenemos aquí en la mesa de trabajo al doctor Marco Manzano de la organización Manzano y Manzano Limitada. Él está resolviendo inquietudes que ustedes, nuestros oyentes, le están planteando a través de las líneas telefónicas, pero que también previamente nos han dado a conocer a través de las diferentes redes sociales. Por eso que los estamos invitando a marcar las líneas telefónicas 403-06... sí, señor, 246 8107
o también la 246-2712, o también tenemos un celular, ¿no, don Juan Antonio? Sí, señor, 310-300-5312. Estas son las líneas que ustedes pueden marcar para que planteen sus inquietudes a la organización Manzano y Manzano Limitada, aquí en cabeza del doctor Marco. Pero no sin antes también recordarles que Canapro, la Casa Nacional del Profesor, está entregando estadía doble para el Centro Vacacional de Guaré en Carmen de Apicalá, y el Centro Vacacional Aquarius está entregando estadía doble para ir a Icononso, Tolima. Aquí nuestro compañero Jaime tiene también preparada inquietud que ha llegado a través de una de las redes sociales. Sí, gracias Juan Antonio. Doctor Marco, a través de nuestras redes sociales, muchos de nuestros oyentes nos han hecho la siguiente pregunta. Las semanas cotizadas en un fondo de pensiones privado antes de ser nombrado en el 1278, ¿se pueden sumar para pensión con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio? ¿O debo solicitar un bono pensional y esperar la edad y semanas de cotización con el Fondo de Prestaciones para poderme pensionar? Y seguidamente, otra pregunta muy corta, ¿cuál es la diferencia de tiempo o semanas de cotización en el escalafón del 2277 y en el escalafón del 1278? Bueno, vamos a tratar de responder esas preguntas. De todas maneras, también aquí estamos limitados por el tiempo. En cualquier momento, Uriel o Juan Antonio me dice ahí, corte, y entonces hay que cortar. Sí, señor, tranquilo, nosotros le vamos informando. Bueno. Además, aquí Giselle nos va avisando. Muy bien, Giselle. Entonces, lo siguiente, hay que entender que los docentes en este momento, pues ya saben cuáles son los dos regímenes, o regímenes, dirían algunos, de pensiones que hay. Entre otras cosas porque es uno de los puntos por los cuales la FECODE viene impulsando de tiempo atrás la unificación de su estatuto docente. Es decir, que no hayan dos estatutos en uno solo, porque efectivamente a partir de allí es que se han visto estas grandes diferencias que hay entre los docentes antiguos y los docentes nuevos. Los docentes nuevos pues no tienen la estabilidad, están muy mal en pensiones, como se ha explicado anteriormente, mientras que los docentes antiguos pues tienen mejores prestaciones desde el punto de vista que están con el 2277 y tienen un régimen especial para pensiones. Pues bien, para el caso concreto de la pregunta, hay que entender que con la Ley 71 de 1988 se pueden cotizar para efectos de pensiones los tiempos que tenga en el sector privado con los tiempos que tenga en el sector público, es decir, suman los tiempos del privado con el público para efectos de pensiones, pero ojo, hay que tener mucho cuidado y lo hemos advertido. Los docentes que tienen tiempos con el sector público y suman, por ejemplo, 18 años, 20 años, que hay mucho, y tienen tiempos con el sector privado, hemos dicho no ir a llevar los tiempos del sector privado para efectos del reconocimiento de la pensión con el sector público, porque le van a aplicar otra ley. Porque al sumar los tiempos con el sector privado y con el sector público, los docentes hombres se van para los 60 años y las mujeres pues siguen en los 55 años. Pero como hoy en día ya se acabó el régimen de transición, entonces algunos se pueden ir, los hombres para los 62 años y las mujeres para los 57, que es lo que ahora les cobija con la ley 812. Entonces, hay que tener en cuenta esa situación. Entonces, ¿pueden sumar tiempos? Sí, pueden sumar tiempos, pero antes de ir a llevar los tiempos para el Fondo de Prestaciones Sociales vía Secretaría de Educación, primero asesores de un abogado de cuáles son los tiempos que tienen que llevar. Porque también le hemos dicho, cuando los tiempos se abren, es decir, no se aportan porque tiene tiempos en el sector público y tiempos en el sector privado, es posible, y así lo hemos ganado en las demandas, que tengan derecho tanto a la pensión de jubilación con el sector público y a la pensión con el sector privado, que es la que paga Colpensiones hoy en día, antiguo Instituto de Seguros Sociales. Este caso lo quiero traer a colación porque hay algunos docentes que teniendo la pensión ya con el Seguro Social, reclaman la pensión con el Fondo de Prestaciones Sociales. El Fondo de Prestaciones Sociales niega la pensión por ya tener una pensión con el Seguro Social hoy en día Colpensiones, y entonces ha tocado demandar y hemos logrado ganar esas demandas para que tengan derecho a las dos pensiones. Doctor, pero aquí nos hacen algunas preguntas que de pronto se relacionan con este mismo tema. Por ejemplo, el profesor Miguel Sánchez. Tengo unos años cotizados en Colpensiones, ¿se pueden sumar para la pensión? Soy docente de escalafón 2277 y 16 años de servicio con 51 años de edad.
Y la profesora María Benavides nos dice, soy docente de la Secretaría, llevo 20 años laborando con el Estado, pero tengo 15 años trabajando con colegios particulares, los cuales coticé con Colpensiones. Ahorita me pensiono con el Estado. ¿Qué va a suceder con ese dinero que pago en Colpensiones? Me dicen que ya ya no me lo devuelven por ley 100. ¿Qué puedo hacer? Todos esos temas como que se relacionan con este mismo, ¿verdad? Sí, habría que no perder de punto de vista el criterio que acabo de señalar. Si el profesor cree que con la edad que él tiene puede completar los 20 años de servicio solo con el sector público, pues quédese con el sector público porque va a tener una pensión muy superior a la que tiene con el Seguro Social. Y después mirará, teniendo la pensión con el sector público, después mirará, ya teniendo, vuelvo y repito, su pensión asegurada, es decir, con el reconocimiento mediante resolución de esa pensión con el sector público, ya mirará a través de una demanda si reclama la pensión con el sector privado, si tiene más de las semanas cotizadas, porque ya no es tiempo, sino semanas cotizadas, porque para allá, si se da para el Seguro Social hoy en día con pensiones, ya le van a aplicar pues el nuevo régimen, porque ya no estaría dentro de el régimen de transición. Entonces ya le van a decir, usted necesita 1.300 semanas. Entonces, eso ya son situaciones que tiene que ver, pero en primer momento yo diría, espérese, complete los 20 años con el sector público, pensiónese con el sector público y luego sí mire lo otro. Y dos, debe tener en cuenta que hoy en día el Seguro Social, hoy en día Colpensiones, valga la redundancia, cuando se tiene una pensión, pues le niega, así no tenga los 20 años, sino que va, digamos, por esos aportes y le dice, usted no tiene derecho, allá se llama la indemnización sustitutiva de la pensión, no tiene derecho a ella porque usted ya está pensionado, entonces tiene que meterse en un problema también de orden ya legal y presentar la demanda. Sobre el problema de los bonos pensionales no me meto ahí en ese caso, porque los bonos pensionales más que todo actúa es cuando ya teniendo el derecho, tiempo y edad, o en el caso de los fondos privados, teniendo el ahorro necesario para pensionarse, porque no se tiene en cuenta el tiempo de labores, sino el ahorro que tenga. Entonces ahí es un problema ya de los bonos pensionales, de cómo manejarlo para no enredarnos en esa explicación ahora. Entonces basta por completar y por decir que en este caso sí se suman los tiempos, siempre y cuando no le alcancen los tiempos que tenga con el sector público. Por ejemplo, tiene 15 años con el sector privado y tiene 5 con el sector público, pues súmelos, si es que por ejemplo la edad es de 60 años, qué sé yo. Entonces son situaciones que se deben tener en cuenta y con mucho cuidado no ir a presentar los documentos sin haberse asesorado, porque hemos tenido casos que van cuando ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno, muy bien, y nuestros oyentes se siguen llamando a través de nuestras líneas 246-8107, 246-2712 o al celular 310-300-5312. Tenemos llamada, Juan Antonio. Sí, señor, tenemos la línea telefónica al profesor Oscar Sánchez. Profesor Oscar, muy buenos días, cuéntenos de qué colegio se está comunicando y cuál es la inquietud que le quiere trasladar hoy al doctor Marco Manzano de la organización Manzano y Manzano Limitada. Sí, buenos días, mire, del Rafael, para preguntarle al doctor Sánchez, ¿sí, aló? Sí, lo estamos escuchando. Preguntarle al doctor Sánchez que como directivo docente coordinador y la bonificación que recibo se incluyen factores salariales para la pensión. Discúlpenos, es que no le estamos copiando muy bien, entonces queremos que nos repita la pregunta que nos está haciendo. Sí, mire, para preguntarle al doctor Manzano, y como directivo docente coordinador, la bonificación por directivo docente se considera factor salarial. Sí, hay que decir que toda bonificación, toda remuneración que se reciba periódicamente debe tenerse en cuenta como factor salarial. En el caso, por ejemplo, de los directivos docentes, en este caso de los directores y rectores que reciben un sobresueldo, pues ese sobresueldo también se debe tener en cuenta no como factor, sino que hace parte de la misma asignación para efectos pensionales. Pero repito, cualquier bonificación que se repita de manera periódica debe ser tenida en cuenta como factor salarial. Tendría que ampliar un poco más sobre la pregunta anterior, Juan Antonio. Es que sobre lo que tiene que ver con los efectos pensionales, hay que tener en cuenta lo siguiente: los docentes no se rigen por ley 100, los docentes antiguos no se rigen por ley 100, por expreso mandato
de la misma Ley 100 de 1993, se rigen por la Ley 33 de 1985. Entonces, todos esos factores y todas esas situaciones hay que tenerlas en cuenta en cualquier momento para cualquier reclamación que se quiera hacer, bien sea en pensión de jubilación o pensión de vejez, que también tienen derecho los docentes cuando no tienen el tiempo, pero sí llegan a los 65 años de retiro forzoso, hoy en día 70. Entonces, también esas situaciones se deben tener en cuenta. Bueno, vamos entonces aquí a una pausa y ya regresamos con la organización Manzano y Manzano Limitada, no sin antes recordar líneas telefónicas 246-8107, 246-2712 y 310-300-5312. Atención. Conforme a la circular 34 del 2012, FECODE orientó al Magisterio a iniciar las reclamaciones del reconocimiento y pago de la retroactividad en las cesantías con la organización Manzano y Manzano Limitada. Para aquellos docentes nombrados en propiedad por los departamentos, municipios o distritos que ingresaron entre el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 1996 y actualmente les están cancelando los intereses a las cesantías. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310, oficina 401, teléfono 342-3150, 342-3150, Bogotá. Muy bien, cuando son las 7 de la mañana con 47 minutos, avanzamos aquí en Horizonte Educativo. Tenemos más preguntas para el doctor Marco Manzano, Juan Antonio. Sí, señora, una inquietud que nos ha planteado la profesora Cristina Jiménez y dice que a un maestro que lo han pensionado por invalidez antes de cumplir los 55 años con el 75% de su salario, dice ella que sí es verdad que al cumplir la edad de los 55 años, su pensión la liquidan con el 75% del salario que estaba devengando siendo pensionado por invalidez. Para efectos de pensión de invalidez y de cualquier otra clase de pensiones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para efectos pensionales se tiene en cuenta es el último promedio de salarios que haya tenido en cuenta, que haya devengado el docente. Y para efectos de invalidez se tiene en cuenta no el último año, sino que se tiene en cuenta es sobre el último mes. Entonces, como es el último mes, debe tenérselo en cuenta es ese mes cuando la pensionaron por invalidez. Y al cumplir los 55 años, pues seguirá siendo con ese último mes cuando le hicieron por primera vez la evaluación y que perdió su capacidad laboral. Lo que pasa es que algunas veces si el docente va a regresar, porque puede regresar a trabajar, pues sencillamente al retirarse le tendrán en cuenta ahí sí el último año de servicio. Y dos, que esa pensión de invalidez o pensión anticipada solamente se puede modificar en la medida en que le aumente o le disminuya la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, si la liquidaron con el 75% y es del 22,77, quiere decir que tenía una pérdida de la capacidad laboral del 96% hacia abajo. Y si es del 96% hacia arriba, pues ustedes saben que para el 22,77 se liquida con el 100% de ese mes que estaba devengando en ese año en que fue pensionada por invalidez. Bueno, profesor Marco, la profesora María Cristina Rico nos hace llegar una pregunta a través de nuestras redes sociales. Dice, claro que nos entrega muchos datos, dice, ¿cómo habrá quedado la pensión de sobreviviente? ¿Ahí a qué se refiere, doctor Marco? La pensión de sobreviviente hay que tener en cuenta con los docentes lo siguiente. Uno, que si no ha llegado a los 20 años de servicio, pero tiene entre 18 y antes de los 20 años de servicio, entonces solamente le van a tener en cuenta una pensión de sobrevivientes que la van a pagar por 5 años nada más. Y dos, si no trabajó los 18 años de servicio, sino hacia abajo, es decir, 15, 14 años, le van a negar la pensión de sobrevivientes. Entonces hemos dicho, y ahí en la cuña publicitaria pues que nosotros tenemos en este programa, lo dice,
Si a usted le negaron la pensión de sobrevivientes, o a usted no, sí, a usted porque es uno de los beneficiarios, le negaron la pensión de sobrevivientes, pues hay que demandar, porque sí tiene derecho a esa pensión de sobrevivientes sin importar el tiempo que haya laborado el docente. Y dos, si se la concedieron por 5 años, pues también hay que demandar para que se la conozcan de manera indefinida, es decir, de manera vitalicia. Entonces, la pensión de sobrevivientes sigue siendo, como lo hemos venido analizando de tiempo atrás, la están negando si no tiene los 18 años el docente, el que falleció, no tiene los 18 años de servicio. Y dos, si tuvo los 18 años de servicio, pero menos de los 20, le dan por 5 años. En los dos eventos hay que demandar, o sea, sigue siendo lo mismo en este momento. Doctor Marco, una pregunta muy corta. ¿Cuál es la diferencia de semanas de cotización entre los docentes del escalafón 2277 y el nuevo escalafón del 1278? El tiempo que requiere para pensionarse. Con el nuevo régimen, pues como es ley 100, para los docentes del 1278, ustedes saben, se pensionan con los 57 años de edad porque les aplican el 812, pero para efectos de liquidación, entonces se dan por ley 100, que son las 1.300 semanas, si no están dentro del régimen de transición. Esa es la gran diferencia que hay. Mientras que para los docentes antiguos, pues sigue siendo el tiempo, los 20 años de servicio. Una pregunta también corta, profesor, doctor Marco Manzano, profesor también porque es profesor de universidad y todo este tipo de cosas, entonces podemos decir que también es profesor. A los maestros del 2277, pregunta del profesor Carlos Orjuela, ¿nos están pensionando con el promedio del último año laborado, maestro del 2277? Sí, para efectos pensionales se tiene en cuenta ese último año de servicio. O sea, se toma, si tiene el derecho a la pensión hoy, le toman de hoy hacia atrás un año. Entonces, ¿qué le toman? Pues lo que le certifiquen en ese último año en el certificado de salarios. ¿Y quiere decir que a los del 1278 a ellos también le tienen en cuenta ese último año? No, es más grave, porque es que a ellos les aplican ley 100 y le tienen en cuenta solo los últimos 10 años. Entonces le hacen un promedio de los últimos 10 años y por eso también ese promedio queda por debajo de lo que está devengando en el último año de servicio. Más grave todavía. Una situación supremamente compleja entre los dos escalafones, y eso de pronto es lo que no se ha visto, y muchos compañeros inclusive están planteando la posibilidad de poder pasarse del estatuto 2277 al 1278, teniendo en cuenta el régimen de carrera y el régimen prestacional. Son situaciones complejas. Pues sí, porque si pasan del 2277 al 1278, pues van a estar más, van a estar también como en el régimen antiguo, aunque hay unas normas que podríamos analizar más adelante que cuando concursan no necesariamente tienen que aplicar el del 1278, pero eso está como todavía veremos. Bueno, pues infortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Nos quedan muchas llamadas, muchas preguntas pendientes, pero será en otra oportunidad. Infortunadamente no podemos responder a todas las inquietudes el día de hoy. Bueno, doctor Marco, como hay bastantes preguntas, ¿en dónde los pueden ubicar a ustedes? Bueno, hemos dicho que la forma más fácil es en cualquiera de los buscadores digitar Manzano y Manzano, ahí aparecen todos los datos de nuestra página. Doctor Marco, muchas gracias, muy amable por estar una vez más aquí apoyando a los maestros en Horizonte Educativo. Muchas gracias a ustedes, gracias, muy amable.